Bienvenidos al capítulo 2 de Grandes personajes del Evangelio de Juan. Voy a llevarlo hasta el absurdo para que me entiendan mejor. Imagínense que Noelia tiene un examen de matemáticas y como ahora está en casa, pues puede coger los libros que quiera para ayudarse. ¿Alguno cree que Noelia dirá, papá, por favor, tráeme la Biblia? Sería absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de matemáticas. Imagínense que Noelia tiene un examen de lenguaje y que tiene que analizar morfológicamente una frase. Y ella puede disponer del libro que le dé la gana. ¿Creen que Noelia se llevaría consigo la Biblia? No, porque la Biblia no es un libro de lenguaje, tal y como nosotros lo entendemos. Pues eso es lo que vinimos a explicar en el anterior capítulo. ¿La Biblia contiene historia? Sí, claro que sí, mucha historia. Pero no funciona, no trabaja como un libro de historia al uso, al menos tal y como nosotros entendemos la historia hoy en día. Lo mismo pasa con las ciencias. Tú no puedes ponerte a discutir, hombre, por poder puedes, pero sería absurdo que te pusieras a discutir con un científico sobre ciencia con la Biblia en la mano, porque Dios no inspiró la Biblia para ese cometido. Tampoco funciona como ese manual de instrucciones que Mari se lee cada vez que compra un artefacto nuevo. No, porque la Biblia, aunque contiene muchas instrucciones, no es un manual o un libro de instrucciones al uso. Dijimos que la Biblia funciona perfectamente como un mapa espiritual. Y por eso es tan importante que estudiemos diferentes personajes de la Biblia, porque nos vamos a dar cuenta de que sus vidas y las nuestras pues no son tan diferentes. Quiero comenzar con el paralítico de Betesda. Y creo que tiene una gran lección para nosotros. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos preocupamos del qué dirán, del qué pensarán. ¿Qué piensan de mí en mi lugar de trabajo? ¿Qué piensan de mí mis vecinos? ¿Qué piensan de mí mis familiares? ¿Qué piensan de mí mis amigos? Y este personaje nos enseña que tenemos que preocuparnos por la opinión de aquel en quien merece la pena confiar. ¿Me acompañan? No olviden que yo para esta serie única y exclusivamente estoy utilizando la versión de la Biblia de las Américas. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 8. ¿Lo tienen? Juan 5 del 1 al 8. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Y por qué tanto desfavorecido? Bueno, dice el versículo 4, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Alguien que no puede moverse es incapaz de hacer nada por sí mismo. Sé que no necesitaba decirlo, porque es algo obvio, pero lo he hecho porque muchas veces nosotros nos sentimos igual.
Estamos muy necesitados, aunque tengamos todas nuestras facultades físicas. A veces, muchas veces, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Confiamos en personas que constantemente nos decepcionan y en el momento en el que más las necesitamos, pues desaparecen. Y nos sentimos heridos, claro. Y creemos que siempre pasará lo mismo porque ya nos han engañado muchas veces. Nos prometieron ayuda una y otra vez, pero esa ayuda no aparece por ningún lado. El paralítico que estaba al lado del estanque estaba igual. Malvivía maldiciendo su suerte. Nadie le ayudaba. Nadie hasta que llegó Jesús. ¿Crees que la pregunta que el Señor le hace, la de ¿quieres ser sano?, no era necesaria? Déjame que te diga algo. Cuando confiamos en los demás y una y otra vez nos engañan, tenemos que cambiar nuestra mirada y ponerla en alguien que no nos decepcione. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario puede ocurrir que pasemos nuestra vida esperando que otros nos den una pequeña ayuda, mientras que Jesús está a nuestro lado queriendo sanar por completo nuestra vida y nosotros no le hacemos caso. Así que, de una vez, como escuchamos cuando el Señor nos dice, toma tu carga y ponte a caminar. Pon ahí tú el nombre que quieras. Toma tu miedo y ponte a caminar. Y todo cambia por completo para nosotros, porque nuestra vida es transformada y de repente todo tiene sentido. Caminamos, corremos o volamos si hace falta, porque hemos encontrado a alguien en quien sí merece la pena confiar. Pero desgraciadamente, algunas personas, las mismas que jamás nos ayudaron y que siempre nos engañaron, comienzan a señalarnos y a decirnos que no tenemos ningún derecho a vivir felices. Por eso te pregunto, ¿nos preocupa lo que digan los demás? Quizás en nuestro entorno algunos dirán que estamos locos o que no podemos hacer lo que hacemos, pero es que no tienen ningún derecho. Un paralítico que puede andar no tiene ningún motivo, no tiene ninguna razón para preocuparse por las leyes que otros querían imponerle. Si estás andando de nuevo y el Señor está transformando tu vida, no debes preocuparte por nada más. Si quieren, ellos pueden seguir con sus tradiciones. Tú tienes mucho más que eso. Te has encontrado con el Señor cara a cara. Y los que no fueron capaces de ayudarte hasta hoy, tampoco van a poder hacerlo en el futuro. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan tenemos a Pedro. Y me gusta y aprendo mucho de esta historia, porque veo que Jesús nos restaura, nos dignifica, porque no quiere que nos demos por vencido. ¿Me acompañan? Juan capítulo 18, versículos del 15 al 27. Juan capítulo 18, del 20 al 27. Dice: Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose. Entonces le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy.
Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. Si recuerdan bien, lo primero que hizo Jesús al encontrarse con Pedro fue cambiarle su nombre. Se llamaba Simón, que significa caña. Y es que era así como Pedro se comportaba normalmente. Sí, ciertamente Pedro decía lo que pensaba, pero muchas veces era llevado de un lugar a otro como una caña por el viento, por lo que otros decían, o por las circunstancias en las que estaba, o por lo que él mismo pensaba. Cuando Jesús le llamó, le dijo: tú vas a ser Pedro, lo que significaba que un día llegaría a ser una roca. Tenía que vivir de una manera diferente, sabiendo dónde estaba y quién era. Pedro solía decir lo que pensaba sin pensar en lo que decía. Y era la típica persona que, como decimos hoy, pues se apuntaba a un bombardeo. Me río porque algunos somos así. Nos gusta estar siempre delante. Los segundos planos son para otros. No somos capaces de vivir callados ni quietos, como que nacimos para la aventura. Pedro, yo creo que Pedro amó a Jesús porque descubrió que quería que fuera él mismo, que no aparentase nunca. El Señor siempre le escuchaba, dijera lo que dijera. Con el tiempo, Dios hizo de Simón una roca, sí, una roca inconmovible, inquebrantable, alguien que no iba dando tumbos por la vida como casi siempre hacía. Más de una vez, Pedro se pasó 100 pueblos con lo que dijo. Pues igual que nosotros. Se sintió fuerte cuando Jesús dijo que cuando fuera a la cruz todos le abandonarían. Pedro dijo que él jamás haría tal cosa. Aunque yo tenga que morir contigo, lo haré. Pero todos sabemos cómo terminó la historia. Porque a menudo tenemos que tragarnos nuestras bravuconadas, por muy sinceras que nos parezcan. En la presión solemos escondernos. Somos capaces de negar a quien más queremos. Nos importa más salvar nuestra vida y nuestra reputación que ninguna otra cosa. Cuando nos señalan, caemos ante lo que los demás nos dicen. Visto así, todos hubiéramos puesto el fin a nuestra historia con Pedro y lo hubiéramos abandonado. ¿Saben por qué lo sé? Porque nosotros nos hemos abandonado muchas veces a nosotros mismos también. Porque somos los primeros en renunciar de lo que hacemos y decimos, incluso de lo que somos, pero Dios nunca desiste de nosotros. Para Él no hay un final de la historia, sino un punto y seguido. Jesús restaura a Pedro porque Él jamás quiere que un amigo suyo sea vencido. Muchas veces nosotros abandonamos a los heridos. Dios, al contrario, los fortalece de tal manera que más tarde ellos mismos llegan a ser los que llevan sanidad a los demás. Después de resucitado, el Señor se encuentra con Pedro y le pregunta por 3 veces si le ama, tantas como las veces que su amigo le negó. Le rehabilita delante de todos. Y le dice que no solo es que vaya a seguirle, sino que incluso va a cumplir con aquello que deseó una vez. Va a entregar su vida por el reino de Dios. Dios se encarga de los que somos como cañas, sacudidas por todo y por todos, para que terminemos con su ayuda siendo rocas de las que muchos puedan agarrarse. En el capítulo 8 de Juan tenemos a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y me encanta esta historia porque vemos que nuestro Señor es especialista en amar y no en condenar. ¿Me acompañan? Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Juan capítulo 8,
versículo del 1 al 11. Dice así: Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. La historia de la mujer sorprendida en adulterio es una de las historias más impresionantes del Evangelio, porque la clave no está en el protagonista, sino en los que le rodean. Otra vez, y son muchas, los responsables de la religión quieren tenderle una trampa a Jesús porque quieren demostrar que él no es tan justo como parece. En un momento en el que mucha gente rodea al Mesías, le colocan delante a una mujer y la señalan como la peor de las pecadoras. El mismo Evangelio nos va a explicar que todo era parte de un engaño. La acusan de que estaba cometiendo adulterio y ellos lo vieron, pero ¿cómo pueden ver un acto tan íntimo una multitud de personas? Además, la ley no solamente condenaba a la mujer, también al hombre. ¿Dónde lo dejaron? ¿Estaba la mujer cometiendo adulterio ella sola? O sea, el hombre era uno más de los que la acusaban. ¿Todo era parte de un engaño y la mujer lo sabía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es una mujer utilizada por todos. Algo muy normal hoy en día. Algunos usan a otros para sus propios fines. El problema es que cuando tú te sientes usado, tienes la impresión de que todo el mundo es mejor persona que tú. Te señalan una y otra vez, se ríen de ti, te desprecian, cuchichean sobre todos tus defectos y tú terminas sintiéndote parte de una trampa en la que se resume toda tu vida, aunque suene muy fuerte decirlo. Hasta que aparece Jesús y cree en nosotros. Él no solo no deja que nadie nos señale, sino que nos defiende. Le enseña a todos que no tienen derecho a juzgarnos y hace algo impresionante. Quiere estar a solas con nosotros para restaurar nuestra vida. Él no quiere condenarnos como otros lo hacen. El Señor es especialista en amar y restaurar, no en condenar. Somos nosotros los que solemos desistir de nosotros mismos. Escuchamos tantas mentiras sobre nosotros y nuestros defectos que terminamos creyéndolas. Parece como si nos encantara vivir lamiendo nuestras heridas. Cuando Jesús le dice a todos: el que sepa que es perfecto es el primero que puede acusar, todos se van. Las piedras preparadas para hacernos daño quedan sin dueño y la multitud que escuchaba las acusaciones ahora comienza a vernos de otra manera. La lección más importante de la historia es que cuando Jesús habla, nadie tiene derecho a alzar la voz contra nosotros. Y si estamos en medio de una trampa que nos tiene esclavizados, es el momento de recordar lo que el Señor le dijo a aquella mujer: nadie puede condenarte y yo tampoco quiero hacerlo. Te doy la oportunidad de vivir de una manera diferente. También quiero que vayamos al capítulo 9, versículos del 1 al 34. Y ahí vamos a ver al ciego de nacimiento. Miren,
Hacer el bien es más importante que el mejor de los sermones. Hay una frase que me gusta mucho. Eh, eh, Viene a decir algo así como que son más piadosas las manos que ayudan que los labios que rezan. Y es cierto, y lo vemos aquí. Juan capítulo 9. ¿Me acompañan? Juan capítulo 9, versículos del 1 al 34. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 34. Y dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Y otros decían: No, pero se parece a él. Él decía: Yo soy. Entonces le decían: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: Me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿Qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo: Es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces le respondieron y dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él le contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondiendo ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecados, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera.
A veces la vida parece no tener sentido, porque hemos probado de todo. Hemos probado en un montón de trabajos, hemos probado ciudades diferentes, cambiamos de amigos, de circunstancias, nos mudamos de una casa a otra, pero todo es en vano. Hay algo dentro de nosotros que no nos deja ver la realidad. Y como si fuéramos ciegos, pues vivimos con nuestro corazón limitado y pensamos que es por algo que nuestros padres han hecho o que alguien ha hecho o que nosotros hemos hecho. No lo sabemos. El caso es que nuestra vida pues como que no tiene mucho sentido. Nuestro amigo ciego vivía así literalmente, como les he explicado, sin saber cuál era el origen de su enfermedad o la razón por la que no veía. Los discípulos, igual que nosotros, estaban más preocupados por el problema del mal en el mundo. ¿Por qué sufre la gente inocente? ¿De quién es la culpa? Estaban más preocupados de eso que por ayudar al que estaba sufriendo ese mal. ¿Y Jesús? Jesús, en lugar de darles una buena explicación, les enseña que hacer el bien es muchísimo más importante que el mejor de los sermones. Le devuelve la vista al ciego. Lo que parecía oscuro de repente comienza a brillar. Es más, Jesús lo hace de tal manera que prepara barro, prepara lodo para ponerlo en los ojos del indigente con el fin de demostrar que él está muy por encima de todas las normas de la religión y de los sermones de los que creen saberlo todo. No solo estaba curando en el día de reposo, sino que lo hacía con el propósito de que todos vieran que el bien es mucho más importante que cualquier rito. El problema para el ciego fue que todos le acusaron de ser algo así como un pecador empedernido. O sea, lo suyo no eran errores, ya era deporte. Le acusaron a él y a quien lo sanó, pero no se dieron cuenta que pocos argumentos son mejores que los de alguien cuya vida ha sido transformada, cambiada. Yo era ciego y ahora veo cuál es el problema que vosotros tenéis. Mira, ritos, doctrinas, creencias, religiones, penitencias, normas, mandatos. Podríamos seguir días y días enteros hablando de cada una de nuestras invenciones mientras seguimos viviendo en la oscuridad y, lo peor de todo, sin querer disfrutar de la luz. Algunos quieren imponer a otros sus ideas bajo la ridícula autoridad de que todos deben ser tan ciegos como ellos lo son, y todos juntos viven felices en el hoyo en el que caen, tal como Jesús dijo, pensando que los desgraciados son los que no disfrutan de las mismas miserias que ellos. La historia termina con una frase que es muy simple: y lo echaron de la sinagoga. Ahí está. Y se quedaron tan felices de que un ciego de nacimiento, que ahora sí podía ver por un milagro de Dios, jamás pudiera volver a juntarse con ellos. Ese era su castigo. Nuestro amigo de nacimiento, ciego de nacimiento, siguió su vida recorriendo mundo y disfrutando de la luz de Dios y abrazando a sus amigos y a su familia al mismo tiempo que veía un amanecer o una puesta de sol o jugando a los niños con sus mascotas. Nadie tan contento como él. Antes era ciego y ahora veo. Eso sí, todavía no le dejan entrar en la sinagoga. Ridículo, ¿verdad? Que el Señor te siga bendiciendo.